Bienvenidos al fascinante mundo del lenguaje de la programación de adeptos a las tortillas. En este video no solo exploraremos las peculiaridades de nuestro lenguaje, inspirado en la comida mexicana, sino que también desentrañaremos el funcionamiento de nuestro transpilador, una pieza clave en el desarrollo de software. Pero bueno, ¿qué es un transpilador? Bueno, es como una herramienta mágica que traduce o convierte en código de un lenguaje a otro. En nuestro caso, transformaremos el código escrito de este lenguaje basado en sabores mexicanos en código Python puro. Pero eso no es todo. Nuestro transpilador no solo traduce el código, también actúa como un linter. ¿Qué significa eso? Significa que promueve buenas prácticas de programación, desde verificar la sintaxis hasta destacar los posibles errores de nuestro transpilador. Es decir, es como un chef meticuloso que garantiza la perfección en cada plato que cocina. Seguidamente, explicaré la gramática. En el corazón de nuestro proyecto se encuentra una gramática fascinante que refleja la pasión por la comida. Vamos a sumergirnos en la estructura y las peculiaridades de este lenguaje. En nuestro universo de sabores, los símbolos se transforman en ingredientes esenciales, desde el emoji del taco que representa variables locales, hasta el emoji del aguacate que define variables globales. Cada símbolo nos sumerge en una cocina de posibilidades. Además, nuestras palabras reservadas también están sumergidas en nuestra temática. Un ejemplo de ello es batir, que sería un while, mezclar, que sería un for, pozol, que sería un if, picante, que sería un else, y forman parte de las estructuras de control, mientras que ingredientes como relleno significa string, cantonés es un entero y surtido un flotante. Estos definen los tipos de datos. La notación de BNF define la sintaxis precisa de nuestro lenguaje, desde simples declaraciones hasta recetas complejas que incluyen funciones, asignaciones, bifurcaciones y más. Cada elemento se integra para crear un lenguaje fluido y delicioso. Y luego de la explicación de nuestro compañero Héctor, seguimos con la segunda parte de esta presentación, lo cual es el explorador. Este es, bueno, principalmente la primera parte programada de ya lo que es nuestro transpilador. Este se encarga de, como bien dice su nombre, explorar todas las líneas del código, buscando los componentes léxicos que coincidan con los patrones ya establecidos. ¿Cómo se hace esto, verdad? Bueno, principalmente, ¿verdad? Tenemos un tipo de componente, los cuales son todos los componentes que podemos encontrar dentro de nuestro lenguaje. También tenemos el tipo error, que en este caso para el explorador los errores que se pueden encontrar es de un símbolo no definido. Tenemos la clase del mismo componente léxico, donde almacenamos la información de cada uno que se va encontrando, como línea, columna, o el tipo de componente, o incluso el mismo. También tenemos el error, que es principalmente idéntico al componente, lo diferente es que consta de un tipo de error y la impresión es diferente para que el usuario, ¿verdad?, pueda entender mejor dónde no se encontró ese símbolo o el símbolo que se esperaba en ese momento. Bien, ya dentro del explorador, como mencioné antes, este usa, ¿verdad?, patrones para encontrar los componentes léxicos dentro de las líneas. Estos patrones están definidos ya dentro de lo que es la gramática, como bien se los mencionó Héctor. Como tenemos aquí una variable, ¿verdad?, un aguacate o un taco, lo que son los símbolos, por ejemplo, símbolos especiales que nosotros definimos como la chuleta o la empanada, para que sea una empanada rellena, ¿verdad? Y bueno, ya que tenemos la función principal de lo que es el explorador, este, ¿verdad?, toma todas las líneas, se le pasan todas las líneas del código, comienza a explorarlas y, bueno, de una manera resumida, ¿verdad?, las seguidamente, empieza a explorar todas las líneas. Lo que hace es, con un patrón, ve si hay una coincidencia al inicio de esa línea con ese patrón. Si existe, ¿verdad?, y por ejemplo no es un comentario porque realmente no es relevante, él lo guarda como un componente léxico. Si fuera el caso de que ese inicio de línea no coincide con ninguno de todos los patrones que hay aquí, lo que se hace es esta verificación,
que si se alcanzó el límite de comparaciones, significa que ese patrón no existe dentro de nuestra gramática, entonces es un error o un símbolo no identificado. Y bueno, luego de simplemente eso, ya devuelve todos los componentes léxicos en una lista para entregárselos al analizador. Además, bueno, tenemos la función de imprimir, que es para mostrar en pantalla, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí, que si ejecutamos nuestro código, podemos ver aquí todos los componentes léxicos, vemos bien los símbolos, las empanadas, por ejemplo tenemos tabulación por ser un linter, y bueno, todos los demás, ¿verdad? Todos los componentes léxicos de nuestro ejemplo de código que tenemos. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre la etapa del analizador de nuestro transpilador. Esta es una etapa realmente importante porque nos ayuda a formar el árbol de sintaxis abstracta. Este árbol representa la estructura del código fuente de nuestras pruebas, entonces es una parte realmente importante. Para hablar un poco sobre el código del analizador, vamos a ver sus atributos, los cuales son estos que estoy señalando. Entonces, tenemos primeramente los componentes, que es una lista de componentes léxicos a analizar. Esto viene en el explorador. Tenemos la cantidad total de componentes léxicos, también el árbol de análisis sintáctico, que es en donde iremos agregando los nodos, el nombre del archivo, que es lo que vamos a analizar, el ejemplo en nuestro lenguaje de aptos a las tortillas, el componente actual que estemos analizando y la posición de ese componente en la lista de componentes. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la función de analizar. Esta función revisa que la lista de componentes no esté vacía, y de ser así, nos envía directo a la función de analizar programa. Esta función es realmente importante. En nuestro programa podemos tener declaraciones, llamadas a funciones, asignaciones, ciclos, bifurcaciones, etc. Entonces, dependiendo de lo que tengamos en nuestra lista de componentes, nos va a ayudar a analizar específicamente esto que tengamos. Por ejemplo, en analizar asignación, aquí si lo que tenemos es una asignación, nos va a llevar a esta función. Otro tipo de función importante que tenemos en el analizador, es la de verificar, que nos ayuda a verificar el tipo, y en este caso, por ejemplo, de verificar variable, nos retorna un nodo de esa variable, recordando que nosotros usamos nodos específicos. Entonces tenemos este ejemplo, tablas.adt en nuestro lenguaje, es para imprimir tablas de multiplicar. Si lo quisiéramos probar, sería con este comando. Ok, no, este es otro ejemplo. Voy a cambiarlo para probar específicamente tablas.adt. Aquí estaría. Entonces lo que nos retorna es el árbol de sintaxis abstracta para tablas.adt con, bueno, los hijos de sus hijos. Tenemos también los tipos de datos, el lexema, y el árbol se ve organizado mediante la indentación. Entonces esto sería todo para el analizador. Ok, en este momento estamos entrando en una de las últimas etapas de compilación, la cual sería la de verificación. En esta etapa se realiza la tarea de análisis de identificación. En pocas palabras, se revisa que una variable se use después de su definición. También se realiza una inferencia de tipos, lo cual se encarga de verificar que los tipos de datos que se estén operando sean compatibles. Ahora sí, en cuanto a nuestro verificador, este se compone de tres atributos, los cuales son el ASA, el cual es un árbol de sintaxis abstracta proveniente del analizador. También tenemos el visitador, el cual se encarga de recorrer todos los nodos del árbol. Como lo podemos ver acá, él se encarga de verificar sobre cada uno de los nodos. En nuestro caso, nosotros implementamos nodos específicos. Como podemos ver, tenemos nodo programa, nodo declaración y así. Nosotros separamos la gramática en clases, o en este caso, como los llamamos, nodos. Entonces, por eso es que los llamamos nodos específicos. Lo siguiente sería que esta clase de visitante se encarga de comparar o de verificar contra la tabla de símbolos, lo que nos lleva a ese componente, el tercer componente de nuestro verificador.
La tabla de símbolos se encarga de revisar y registrar la existencia de variables. Si es una declaración, lo que se encuentra en el código, se revisa si ese ya existe. Si el identificador que se está usando o que se está tratando de usar ya existe, se devuelve un error indicando que el identificador ya existe, y se devuelven también los valores o las cosas necesarias, como lo pueden ser el número de línea, la línea entera y la columna en la que se encontró ese error. Ok, si por otro lado lo que se encuentra es una llamada a una variable y esta variable no existe, lo que se va a devolver es que el identificador no existe. Ok, esa sería la labor de nuestro verificador. Si lo queremos probar, lo que podemos hacer será utilizar el comando. Bueno, en primera instancia tenemos que movernos hacia la carpeta que contiene nuestro proyecto. ¿Cuál es esta? En mi caso, lo siguiente que haremos será utilizar el comando Python. Será el comando Python con el archivo main, que lo tenemos por acá, utilizando también el componente de verificador, y vamos a utilizar un ejemplo que está en la carpeta 3 y sería el ejemplo 1, el cual sería este que tengo por acá. Ok, vamos a revisarlo. La salida de este componente del verificador será un árbol en donde también se introducen más componentes, como lo pueden ser el scope de la variable, entre otras cosas. Acá podemos ver cómo se compone el árbol, y esa sería la salida del componente del verificador. Bien, llegamos a la última parte, la parte del generador. En esta parte, a partir del árbol de sintaxis strap, se convierte ya al código en Python. Bien, con ayuda del algoritmo del patrón visitante, cada uno de los nodos con la estructura que contiene nuestra implementación del lenguaje se transforma a Python. Bueno, esto se hace con todas las estructuras para generar el código correspondiente a Python. Tal vez alguna de las dificultades que pueda tener es generar bien la cantidad de tabs, la indentación correcta que pueda tener el código final de Python. Y bueno, esto ya es una limitación que tiene nuestro lenguaje, y es que la función input, que en nuestro caso es pedido, solo tenemos una, entonces lo tenemos que adaptar o para enteros o para texto. Entonces pues lo dejamos solo para números. Pero bien, esto se puede llegar a una solución, bueno, creando alguna otra función para poder pasar de strings a números, a enteros, o algo por el estilo. Bien, este es un ejemplo que realizamos para probar el generador. Aquí lo que se hace es que se le pide el número al usuario y se genera una tabla de multiplicar de 0 a ese número ingresado. Vamos a empezar a probarlo. Está el código que se genera, que es este por aquí. Entonces ya es el código en Python, y también hicimos, para probarlo de una vez, se ingresa el número y ya tenemos la tabla de multiplicar. Ya se puede generar el código en Python y correrlo. Bien, este es el resultado final que obtuvimos tras revisar el transpilador en el curso, y también el resultado final del curso de compiladores sintácticos.